América Latina comienza una nueva hora y seguimos con los ojos puestos en Alemania, en Magdeburgo, donde ocurrió este terrible incidente por el momento. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias hipótesis. Después de que este auto, un BMW de color negro, atropellara a una multitud, arrastrara a personas durante unos 400 metros al menos, según se conocieron por los medios alemanes locales, se detuvo al conductor, un médico de origen saudí, de nacionalidad saudí, quien residía en Alemania desde el año 2006 y quien además poseía todos los papeles en regla. Entonces hay varias hipótesis que se manejan: un error humano, una falla en el auto o de algún atentado. Y usted me preguntará, América Latina, ¿por qué pensar en una posibilidad tan extrema como esta? Bueno, ni tan extrema, ¿no? El mundo en sí ya está a estos niveles de intolerancia y de este tipo de acciones. ¿Pero por qué precisamente en Alemania? Porque un 19 de diciembre, pero del año 2016, hubo un ataque, un terrorista islamista, Anis Amri, quien mató con un camión a 12 personas en un mercado de Navidad de la capital alemana, y ese trasfondo 5 años más tarde está blurreado, es decir, no hay claridad al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora hay quienes dicen que esto pudiera ser un atentado precisamente por la misma fecha y el mismo lugar. Bueno, hoy 20 de diciembre. Medios locales ya comienzan a hablar de al menos 11 víctimas fatales y de unos 60 u 80 heridos. Sin embargo, es importante que usted entienda, esta es información de medios locales alemanes, no se ha confirmado por ninguna autoridad, ni tampoco por la policía, quienes trabajan en el lugar. La policía llegó después de un llamado y detuvieron al conductor del auto. Ahora están trabajando en el lugar para entender de qué manera pues se acciona frente a esto. Vamos, para seguir entendiendo, ahondando en la noticia, a conversar con Juliana González desde Alemania, de Deutsche Welle. Está con nosotros y seguramente tiene datos más recientes al respecto. Juliana, un gusto saludarte y lamento que esta sea la noticia que tengamos que compartir a esta hora. Hola Andrés, el gusto es mío y sí, es lamentable por lo que mencionabas antes, porque justamente el día de ayer estábamos celebrando ese aniversario número 8 del atentado en otro mercadito navideño y bueno, se repite ahora nuevamente esa historia. Ahora, Juliana, se habla de que esto es un atentado por la misma fecha. Ayer 19 se conmemoraba lo que fue ese ataque con ese camión donde 12 personas perdieron la vida o le quitaron la vida. Y hoy 20 de diciembre en un mismo escenario en el mismo país. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Se sustenta, se consolida más la idea de que fue un ataque terrorista? Bueno, de momento todo es bastante incierto, Andrés, porque tú ya dabas los datos, un hombre de 50 años, procedente de Arabia Saudita, pero que vivía aquí en Alemania desde hace unos 18 años, trabajaba como médico. Justamente en la clínica de la ciudad donde ocurre este incidente, se sabe de momento que el auto que manejaba era un auto que había rentado, no estaba bajo el radar, en ningún momento lo estuvo de las autoridades, no estaba dentro, digamos, de esa lista de sospechosos de ser miembro de alguna célula terrorista o un islamista confeso o alguna cosa así. Y por eso es un momento de muchísima incertidumbre. Lo único que se sabe es que fue detenido, en este momento está bajo custodia policial y justamente hace unos minutos empezó la rueda de prensa del ministro presidente de esa región y hablaba de 2 muertos, entre ellos un niño. Entonces, la Bueno, cifra de los 11 muertos, porque nosotros lo venimos diciendo y con responsabilidad, Juliana, decimos, no sí. es una cifra oficial, son datos preliminares que los tomamos de los mismos medios locales alemanes. Decían habría 11 muertos, 80 heridos, pero entonces ahora, según esta rueda de prensa, dos, un adulto y un menor, ¿correcto?
Así es, Andrés, pero hay que ver cómo evoluciona la situación, porque lamentablemente dentro de esas decenas de heridos hay 15, según las informaciones, que son de gravedad. Entonces no se sabe realmente cuál es su estado en este momento. Ahora, Juliana, con respecto al momento exacto de la detención, porque conocemos datos, ¿sí? Se dice que arrastró unos 400 metros allí en el mercadillo navideño este auto, un BMW de color negro según las imágenes, pero el momento de la detención, ¿lo tienes claro? ¿Qué detalles puedes proveernos? Pues lo que sabemos es que fue detenido ahí unos minutos después, cuando llegó la policía. Como dices tú, ese auto entró 400 metros dentro del mercado navideño. Tenemos que recordar que estamos un viernes, 7 de la noche, hora alemana, el momento en el que los mercados navideños están atiborrados de familias, de gente que sale del trabajo, de amigos que se encuentran ahí, universitarios, estudiantes, etcétera. Hoy empezaron también las vacaciones de Navidad en muchos lugares, así que es muy probable que ese mercadito estuviera muy lleno. El director del mercadito navideño le pidió a la gente desalojar, pero incluso desalojar el área del centro donde se estaba realizando ese mercado, porque no se sabía, y esa es una información que no ha sido corroborada, si realmente había o no explosivos en el auto. De momento, todas las hipótesis están abiertas y no hay hasta el momento una certeza clara. Se sabe que, por ejemplo, el día de mañana Andrés Sí. va a viajar a la ciudad de Magdeburg, que queda a unas 2 horas de Berlín prácticamente, el canciller federal Olaf Scholz y la ministra del Interior, Nancy Faeser, pues para hacerse una idea de la situación. Ya el canciller expresó sus condolencias a los familiares de las personas que han resultado heridas y, por supuesto, de los familiares de los Sí, fallecidos. de hecho eso te quería decir, me llamó poderosamente la atención porque si bien no se había hablado de víctimas fatales, Olaf Scholz, el canciller, ya a través de su red social decía, estoy con las familias de las víctimas. Pudiéramos también estar hablando de los heridos, pero cuando se hace precisamente como ese mensaje, uno dice automáticamente está hablando de víctimas fatales. Claro, estamos acostumbrados mucho a esas noticias que siempre involucran víctimas fatales, pero cuando el canciller dio sus declaraciones, pues hasta ese momento no había ninguna información Ujú. 100% confirmada, pero como te digo, el hecho de que entre ese auto en un mercado navideño atiborrado, pues deja muchas víctimas, unas mortales, pero otras que están heridas. Además, tenemos que pensar en todo el asunto, pues, de los traumas. De hecho, en este momento se crearon dos centros de atención. La clínica de Magdeburg, la clínica universitaria, está preparada recibiendo a todos los pacientes, pero también se organizó un lugar donde las personas que fueron, digamos, afectadas pueden acercarse, pueden obtener ayuda psicológica para, digamos, trabajar esos primeros impactos, por lo mismo que dices, por el trauma que ellos viven, pero también por ese recuerdo de lo que pasó aquí en Berlín, en un mercado navideño, donde en esa oportunidad sí hubo 13 muertos y fue realmente hace relativamente poco tiempo, Sí, y 5 años, sí, fue en el 2016 correcto. realmente, y pone en entredicho, obviamente, el concepto de seguridad. Todos los mercados navideños tienen ahora, desde ese hecho del 2016, precisamente unas barreras. Unas son más impenetrables que otras. Y aquí, obviamente, que se cuestiona uno qué fue lo que pasó para que esas barreras no funcionaran y ese auto, ya sea porque hubiera perdido los frenos, porque haya sido de manera intencional y por el motivo que sea, haya podido entrar en el mercado navideño. Bien. En este momento está hablando el presidente de Estado, Juliana, no quiero que nos cortes, vamos a mostrar en imágenes Sí. en vivo lo que está diciendo. Si está en tus posibilidades, Juliana, ayudarnos a entender lo que dice, el micrófono es completamente tuyo en este momento. A América Latina, vemos las imágenes, el comunicado oficial. A ver, Juliana, vamos a escuchar lo que fueron las palabras, lo que hace segundos nada más, entonces, de esta importante autoridad. Importante entender, sí, qué es lo que se dice, porque, por ejemplo, si tomamos el mismo tuit de la misma ministra de Giorgia Meloni, pues decía, la violencia no se acepta en nuestras democracias. Vamos a analizar este tuit, pero antes escuchemos las palabras de esta importante autoridad. Möglichkeit des gemeinsamen Fonds und Inhaltes gegeben ist. Zu den aktuellen
Ständen in der Ermittlung für die Frau Zieschan, aber es polizeiliche soll ich gar nichts zu sagen. Ich habe gefordert, Juliana, no sé si en este momento eres capaz de escuchar las palabras, Está muy entendemos el lejos la audio. señal, pero justamente está hablando de lo que las investigaciones que están haciendo las autoridades, pero llega muy lejos el audio, Andrés. Sí, para nosotros también. De hecho, la calidad del audio es bastante lejana. Ahora, ¿quién está hablando? Wir haben nach dem jetzigen Stand 2 Todesopfer zu beklagen und eine Vielzahl von Verletzten. Der Täter ist festgenommen. Es handelt sich um einen 50-jährigen Menschen aus Saudi-Arabien, der 2006 erstmalig in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Er verfügte über eine Niederlassungserlaubnis und damit einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Er war zuletzt als Arzt in Bernburg tätig. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hat er als Einzeltäter gehandelt. Erkenntnisse über weitere Täter gibt es nicht. Alles Weitere ist in weiteren Ermittlungen vorbereitet. Wir haben, das hat der Ministerpräsident angedeutet, in dieser Bien, ahí estábamos escuchando otro fragmento. Juliana, no sé si Sí. lograste a captar algo de este mensaje. Vamos a compartirlo con la audiencia latinoamericana en este momento. Así es, Andrés, es justamente lo que estábamos hablando tú y yo, un poco de esas referencias sobre el autor de los hechos. Dijo que fue detenido, que era un hombre de 50 años, que vivía en Alemania desde el 2006, que tenía permiso de residencia, que lo último que se sabía es que trabajaba como médico y que las autoridades descartan que haya hecho esto en complicidad con alguien más, sino que habría actuado en solitario. Eso fue lo que dijo. Interesante, Juliana, porque más temprano nosotros también estábamos conversando, ¿sí?, con una productora también alemana con quien tuvimos la oportunidad de charlar. Ella decía, se está hablando de que había 3 personas implicadas. ¿Quién era esta persona que estaba hablando? ¿Quién era la femenina, Juliana, que estaba hablando, dando estas palabras? ¿Qué autoridad? Yo no alcancé a ver el video, Andrés, entonces no te puedo decir Claro. reconociendo voces o alguna cosa así. Entiendo. Vamos a reiterar entonces, Juliana, porque es interesante lo que mencionas, las palabras de esta autoridad, que ya vamos con nuestro equipo a compartirle a usted de quién se trataba, pues decía que esta persona actuó en solitario, Juliana, ¿es así? Es así, es lo que dijo el audio que alcancé a escuchar ahí, que actuó esa persona en solitario, que era un hombre de 50 años, de origen saudí, que vivía en Alemania desde el 2006, con permiso de residencia y que lo último que se sabía sobre él, sobre su actividad, es que era médico. Bien, no había aspectos que hiciera pensar que era algún extremista o religioso, defensor de alguna causa, más allá de ser un médico que además tenía todos los papeles en regla. Esto Así pudiera es. apuntar, Juliana, no quiero que hablemos de futurología, más bien que analicemos lo que está pasando, pero esto pudiera apuntar a una especie de accidente, un médico que lamentablemente perdió el control del auto y cayó embistiendo a la multitud. Pero pareciera, corrígeme si no es así, que el mensaje que se consolida es de un ataque, un atentado. Así es, ese es el problema con unas situaciones como estas. Por un lado, se puede caer, digamos, en el error común de asociar a una persona de origen extranjero con un Sí. terrorista. Aquí el hecho de que sea médico, que tenga sus papeles en regla, lo diferencia muchísimo, por ejemplo, de lo que pasó aquí en Berlín hace 8 años, que era una persona que estaba en la solicitud de asilo, que estaba dentro de la mira de las autoridades. Aquí no se parece en nada a ese caso. Sin embargo, nunca se sabe realmente cuáles son los motivos hasta que no se investigue un poco más. Y te pongo un ejemplo, hace unos años en la ciudad de Hanau, aquí también en Alemania, un hombre alemán embistió contra un café donde la mayoría de las personas que iban eran turcas. Al principio a las autoridades les costó reconocer que pudiera tratarse de un atentado precisamente por las condiciones de la persona que iba manejando ese auto, pero luego tuvieron que reconocer y se dieron cuenta que había sido un atentado esta vez
por motivos racistas de este hombre alemán que atacó a la gente que estaba en un café y pues mató a varias personas. Ahora, Juliana, por supuesto, toda esa información en desarrollo la estamos siguiendo de cerca, pero quisiera que nos ilustraras un poco en qué consiste este mercadillo navideño donde ocurrió esto en la jornada de hoy. Hoy, 20 de diciembre a las 19 horas. ¿Esto es un mercadillo navideño que está activo durante todo el año o solo se abre en diciembre para las fechas navideñas? ¿Cuál es la realidad? Bueno, en realidad es una tradición aquí de vieja data en Alemania. Todas las ciudades lo tienen. Para que te hagas una idea, donde yo vivo en Berlín, justamente en menos de medio kilómetro hay 4 de ellos y normalmente ¿qué son? Son recintos al aire libre que están, digamos, cerrados por vallas o aislados ahora con estos volardos desde el incidente de hace 8 años y en el interior pues son de entrada gratuita casi todos, pero en el interior puedes consumir ya sea vino caliente, diferentes delicias, digamos, alimentos típicos de esta época del año. Puedes comprar muchas artesanías, muchos detalles pequeños, digamos, de fabricación de gente local, guantes, y algunos de ellos tienen atracciones mecánicas, ya sea una rueda de Sí. Chicago, ya sea un carrusel, y es, digamos, como uno de los eventos obligatorios y está lleno de luces. Y esto es uno de los eventos obligatorios para las familias, para los compañeros de trabajo, ¿Una para los parada para amigos los de turistas, encontrarse. Juliana? Para los turistas, por supuesto, también, Allí Andrés, también es se importante. pasa mucho frío, se pasa mucho frío como turista, sobre todo latinoamericano, pero es una parada obligatoria para los turistas, pero también para los locales, y eso ya te demuestra el arraigo que eso tiene y la cantidad de gente que logra movilizar ese tipo de mercados Claro. navideños, y más en una ciudad como Magdeburg, que es una ciudad intermedia, que no es una ciudad tan grande como Berlín, pues que se vuelve un punto de encuentro obligatorio para muchos de los habitantes de la ciudad. Claro, lo que te decía que existe ahora la posibilidad que más adelante, cuando ya haya un balance oficial, seguramente, y con lamento lo digo, habría que evaluar si de esas personas que terminaron heridas, o más lamentándolo mucho, sin vida, había personas de otras nacionalidades que justamente estaban en un punto tan atractivo como lo era ese mercadillo navideño, Juliana. Así es, Andrés, y es que ese es el asunto, que es un lugar en donde no se encuentran ni la policía ni las Fuerzas Armadas, no es un lugar, digamos, que sea normal en un ataque, sino que es completamente indiscriminado, es decir, puede encontrarse cualquiera, digamos, la muerte ahí, como veíamos ahora, una persona menor de edad, otra persona adulta que simplemente pues estaban en el lugar equivocado cuando sucedió esta tragedia. Hoy a las 19 horas ocurrió en un momento de rush time, un momento de hora pico, pudiéramos decirlo allí mismo en el mercado donde se encontraban personas, una multitud increíble y que fueron embestidos por este auto. Juliana, nos vemos enseguida. No quiero perderte. Vamos a seguir en el contacto contigo. Nosotros vamos a seguir mostrando imágenes en vivo de lo que allí ocurre. Te agradezco por las precisiones. Claro, Andrés, con mucho gusto y hasta la próxima. Bien, estábamos conversando con Juliana, ella nos daba las precisiones, actualizaba lo que ocurre allí en Alemania y ahora le quiero comentar a usted, mostrarle en pantalla lo que más temprano tuiteaba, por ejemplo, el canciller Olaf Scholz cuando él después de lo que ocurrió allí en Alemania, este coche pues embistió en contra de esas personas, al menos unos 400 metros según los medios locales. Acá está, los informes de Magdeburgo sugieren algo malo, dice el canciller Olaf Scholz. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos a su lado y al pueblo de Magdeburgo. Mi agradecimiento a los dedicados trabajadores de rescate en estas horas de ansiedad. Ya la misma Juliana nos decía que mañana se dirigiría a este lugar para continuar con la investigación, los informes, el mismo canciller alemán. Vamos también a compartir en pantalla el tuit de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, quien publicaba también a través de su red social X, antes conocida como Twitter, y dijo: estoy profundamente consternada por el brutal ataque que tuvo como objetivo a la multitud indefensa en el mercado navideño
navideño de Magdeburgo. Estoy cerca, junto con todo el gobierno, de las familias de las víctimas, de los heridos y de todo el pueblo alemán. Y ahí termina con una frase importante. Giorgia Meloni dice: la violencia no debe tener cabida en nuestras democracias. Esto haciendo referencia a la idea que se consolida allí en Alemania. Un atentado, precisamente porque se da en un mismo lugar parecido, o en un lugar como el que ocurrió el atentado hace 5 años, en el 2016, cuando un islamista en un camión pues mató a 12 personas en un mercado navideño. Entonces esto ya comienza a poner sobre la mesa la posibilidad de que se trate de un ataque terrorista. Sin embargo, no ha sido confirmado. La policía se encuentra con el detenido. La información que se maneja al respecto es que es un señor de 50 años, médico de profesión, residía en el lugar desde el año 2006, allí en Alemania. Hace 18 años estaba en el lugar y se dedicaba a ser un médico profesional. No daba indicios de ser extremista o pertenecer a alguna agrupación o defensor de alguna causa así a voz populi. Entonces también existe por otra parte la posibilidad, otra hipótesis, es que haya sido un accidente, se haya perdido el control de ese auto y pues se haya lamentablemente atropellado a esta cantidad de personas. Medios locales ya hablan de que habría 11 muertos, unas 60 personas heridas. Sin embargo, las autoridades solamente han mencionado en esta última rueda de prensa la muerte de 2, un adulto y un menor. Y por supuesto, este es un balance provisional. En el transcurrir de las horas, lamentablemente esto pudiera incrementarse. Le decía que esta noticia da vuelta al mundo. Fíjese que nosotros acá, desde Latinoamérica, estamos con la mirada puesta allí. También los diferentes países del mundo, los diferentes líderes. Ahora es el turno del presidente francés Emmanuel Macron, quien publicó en su red social profundamente conmocionado por el horror que azotó el mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, esta tarde. Pienso en las víctimas, en los heridos, así como en sus seres queridos y sus familias. Francia comparte el dolor del pueblo alemán y expresa su plena solidaridad. Esto decía el presidente francés en esta jornada. Nosotros estamos mirando ahora en pantalla dividida, lado izquierdo, las imágenes en vivo de Magdeburgo, esta ciudad alemana al oeste de Berlín. Allí vemos las ambulancias apostadas en las calles, en toda la zona, trabajando los rescatistas para las personas heridas. Las otras tantas fueron evacuadas. Se les pidió directamente que se alejaran del lugar. Y en el lado derecho, lo que fue la imagen de esta jornada, este BMW de color oscuro atropellando a la multitud. Quédese con nosotros, que vamos a actualizar esta noticia y la vamos a compartir con usted en nuestra señal de DNews y ahora en DNews Central.